por ello que cuando nosotros también estamos hablando de testing continuo, nosotros nos tenemos que centrar en los principios de DevTestOps o TestOps, ¿no? Y estos 5 principios nos van a marcar a nosotros qué es lo más importante para poder llegar a un testing continuo. Entonces, cuando hablamos del testing continuo y hablamos de estos principios de un testopper, estamos hablando de un shift left, que simplemente es ejecutar pruebas lo antes posible, ¿no? Y es ahí donde nos referimos a la parte de documentación. Antes que llegue a testing, ya nosotros estamos realizando pruebas. Entonces, justamente nos va a traer este principal principio y es la base, ¿no? Es lo principal que se tiene que ejecutar, ejecución de pruebas lo antes posible. Hablamos de un fail early, que es justamente identificar cuáles son los problemas críticos, donde sabemos nosotros que la aplicación realmente va a romper, ¿no? Va a tener, o es más frecuente los errores. Entonces, ahí es donde comenzamos de una u otra forma, una forma más pragmática. Y acá, ojo, acá estamos cambiando totalmente el paradigma, porque estamos cambiando la forma de nosotros realizar pruebas y la estamos llevando justamente a donde nosotros queremos, ¿no? El fail often, que nos indica que nosotros debemos ejecutar las pruebas frecuentemente. Y cuando hablamos de pruebas frecuentes, estamos hablando pruebas automatizadas que se van a ejecutar cada vez que existe un cambio en el código, y también vamos a hablar de pruebas a niveles de documentación. Cada vez que la documentación tenga un cambio, ahí se tiene que levantar una alerta, que es un proceso manual en donde tenemos que verificar ese cambio, que hoy día se puede manejar por las diferentes herramientas que se tienen, ¿no? Test fast, justamente testear rápido, y aquí digamos que es tratar de poder determinar cuáles son las pruebas en donde nosotros sabemos que va a romper la aplicación, pero que nosotros la vamos a ejecutar de ciclos rápidos. Es decir, vamos a seleccionar casos de pruebas que sean totalmente críticos, armando suites de pruebas que sean justamente más eficientes, y ahí es donde también va a venir otro cambio de paradigma, porque si se dan cuenta, les acabo de decir casos de prueba, y DevTestOps trae un cambio total de paradigma en donde el caso de prueba va a quedar, desde nuestro punto de vista, va a quedar un poco deprecado, ¿no? Y la parte de relevancia es justamente mantener el foco en las pruebas y en el resultado. No irnos a tanto a nivel de detalle, sino que, bueno, el resultado de la prueba, cuál fue el resultado de la prueba. Y ese resultado es importante, porque capaz vamos a encontrar defectos que sean minor, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a colocar foco a esos defectos que sean críticos o críticas, ¿no? Entonces, estos principios nos ayudan de una u otra forma a establecer un testing continuo, ¿no? Y para nosotros llegar a esto, ¿qué debemos hacer? Y es justamente donde comenzamos a potenciar lo que es la cultura colaborativa, donde comenzamos a compartir información, donde comenzamos a tener todos una misión común. Comenzamos a desaprender para transformarnos nosotros como mejores personas, estableciendo espacios comunes, y ahora con el tema de la virtualidad, tener salas comunes donde sabemos que podemos, primero, realizar realizar sociales, ¿no? Donde nos podamos reunir con los compañeros, podamos hablar de una otra forma tranquilamente, ya que estamos en un entorno laboral, ¿no? Y evidentemente fortalecer las posiciones de liderazgo. Entonces, cuando hablamos de cultura colaborativa, estamos justamente de hablar de que el problema no es de una persona, sino que el problema es de todo, y tenemos que empujarnos para poder llegar a ese punto donde todos nos podamos ayudar y evidentemente a crecer. Entonces, cuando estamos hablando de DevTestOps o DevOps o TestOpers, estamos hablando de un principio con una cultura colaborativa y sumamente marcada, ¿no? Y adicional de la cultura colaborativa, uno de los puntos súper importantes que comenzamos a resurgir en esta nueva generación es la inteligencia emocional, cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Y capaz pensarán, pero ¿qué tiene que ver una nueva generación con el manejo de nuestras emociones? Y es precisamente que cuando nosotros trabajamos en silo, comenzamos a ser capaz un poco cerrados al momento de recibir, por ejemplo, una crítica constructiva, ¿verdad? Entonces nos comenzamos y nos tomamos las cosas de forma personal, y justamente con este concepto buscamos nosotros tener la autoconciencia, poder establecer esas habilidades sociales, porque justamente muchísimas veces en los entornos de trabajo nos aislamos de un mundo y no tenemos esa empatía para poder relacionarnos con el otro para solucionar un problema.
Es ahí que evidentemente también tenemos que buscar dentro de nuestros equipos de trabajo esa motivación y autorregulación de nuestras actividades que venimos haciendo. Entonces, es un concepto que capaz se ve totalmente pragmático, pero justamente con esta cultura de DevOps que nosotros a través de eTestOps estamos desarrollando, es para potenciar las habilidades técnicas y blandas de todos nuestros candidatos, ¿no? Y dentro de estas habilidades blandas necesarias para entornos laborales, pues evidentemente tenemos lo que es la colaboración, un pensamiento totalmente analítico, comunicación, o sea que es súper importante para poder trabajar en un ambiente laboral de lo que hoy día venimos trabajando, ser resilientes de evidentemente de nuestros errores y poder aprender sobre ellos para salir adelante, fortaleciendo todo lo que es la parte de liderazgo, la parte de adaptabilidad, gestionar nuestro tiempo dentro de la organización y evidentemente ser empáticos, tratar de comprender al otro para que nosotros también podamos ser comprendidos. Hábito número 5 de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, con estas habilidades, de una u otra forma, no solamente potenciamos lo que es el testing continuo o un test stopper, sino que también estamos potenciando la capacidad de relacionarse y encontrar nuevas soluciones a los problemas. Cuando nosotros potenciamos nuestras emociones y nuestras habilidades, comenzamos a conectar con las personas y comenzamos a abrir un mar de pensamiento positivos que nos ayudan a encontrar soluciones de una forma más fácil y una forma más empática y sobre todo apoyando siempre la calidad de un producto que comienza internamente con nosotros, ¿no? Adicional de estas habilidades blandas, inicia un proceso de transformación que es establecer un lenguaje común a través de lo que es el Behavior Driven Development o desarrollo guiado por comportamiento, donde tiene tres principales aristas, ¿no? La etapa de descubrir, que justamente establece una mesa de trabajo llamada la reunión de los tres amigos para poder entender ese producto. Formula justamente para poder entender qué es lo que vas a diseñar. Y automatiza, porque ya todo, una vez que pasas por todas estas etapas, buscas evidentemente que este proceso sea de forma automatizable y que se pueda ejecutar libremente, ¿no? Y en cualquier momento.